Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar sobre la mortalidad en niños con COVID-19. Muchas gracias por la invitación y espero que esta plática les sea de utilidad. Quiero comenzar sin duda con hablando sobre este gran problema que tenemos sobre mortalidad con COVID-19. Si bien vamos a hablar de datos y vamos a hablar de números, yo quiero ser muy sensible y pensar que cada uno de los niños que han muerto, que cada una de las pérdidas que hemos tenido, son pérdidas que son significativas para cada una de las familias. Y entonces quisiera empezar de esta manera, quisiera pensar dedicando este trabajo a aquellos que perdieron un ser querido durante la pandemia, ya sea un niño, ya sea un familiar cercano, lejano, un colega. Entonces, sirva esta presentación como homenaje a todos ellos. Y también a aquellos que siguen ofreciendo su corazón y su trabajo en esta pandemia, siguen incansables, siguen buscando, siguen leyendo, siguen trabajando, siguen aconsejando a todas las personas, ahorita que se requiere tanto trabajo así. Y, por supuesto, a los que, a pesar de tener estas pérdidas, a pesar de tener estas cargas de trabajo, continúan con sus vidas a pesar de todo, ¿no? A ellos va dedicado esta plática. Y bueno, pues empecemos hablando sobre los antecedentes. En los antecedentes, yo lo que les podría decir es que la mortalidad de niños se ha reportado muy baja. La mortalidad de niños asociados a COVID-19 se ha reportado muy baja. En una revisión sistemática de la literatura, donde se incluyeron a 3 millones y cacho de niños y adolescentes, se muestra que solamente un 21.2 van a ser sintomáticos, van a presentar síntomas. Esto es importante porque quiere decir que a los niños sí les da, o sea, a los niños sí se infectan de este COVID-19. Sin embargo, la tasa de mortalidad es apenas del 0.12 con un intervalo de confianza de 0.04, 0.24 en este gran estudio, en este metaanálisis, en donde lo que nos muestra es esta panorámica mundial de la mortalidad. Podríamos decir, sin duda, que estos datos tienen que ser analizados de manera un poco más esforzada, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo la realidad de los Estados Unidos con una vacunación muy extensa que la realidad que tenemos en nuestro país o la realidad que tenemos en otros lados. Así es que queremos dimensionar con las cifras que provee la CDC de los Estados Unidos o los datos internacionales, en donde se contrasta la población total que se tiene y los registros de muertes. Y entonces, en este apartado, una parte interesante que me gustaría tratar es que la muerte por neumonía es muy alta en todos los países. Es decir, las neumonías, que sería Low Respiratory Tract Index, que es lo que estamos viendo, que es lo que estaríamos viendo nosotros, digamos que aquí, ¿sí? Las neumonías ocasionan en los niños menores de 0 a 4 años, que nosotros como pediatras lo sabemos, que son muy graves, ocasionan 2.95 muertes por cada 100,000 niños vivos. Y COVID-19, las muertes por COVID-19, neumonía y COVID-19, apenas alcanzan un punto 34 por 100,000 pacientes, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las neumonías, por otras causas, neumococo, algunos otros virus, incluso influenza, siguen siendo un problema más grave que COVID para la mortalidad, por lo menos en Estados Unidos. Sin embargo, vemos lo mismo para el Reino Unido, para Italia, para Alemania. Entonces, cuando vemos este entendido, encontramos que el porcentaje atribuido a la muerte de COVID-19 es baja, 0.2, 1.34. Sí, obviamente es más en niños de 10 a 19 años que en niños menores, es decir, la atribución al COVID-19 es más para adolescentes que para niños pequeñitos, ¿no? Y entonces, pero vean ustedes cómo los datos resultan sumamente interesantes cuando empezamos a platicar de países como Corea. Entonces, en países como Corea se ha reportado 0 muertos por COVID. O sea, los niños
prácticamente no mueren por esta enfermedad en lugares como Corea, en lugares como Francia la mortalidad es pequeñitita. Entonces, hablar de este tema con los franceses o hablar de este tema con algunos otros países resultaría interesante, o sea, resultaría decir, ¿por qué en México sí tenemos mayor mortalidad en estos pacientes? Y entonces tendríamos algunas hipótesis de por qué los niños son menos afectados. ¿Cuáles serían las hipótesis para eso? Bueno, una de las hipótesis es que los niños, como vimos en las cifras anteriores, son tan propensos como los adultos para infectarse del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, estos pacientes tienen menos síntomas y la enfermedad es menos grave. Esto es exactamente igual que otros coronavirus, ¿no? Como el SARS-CoV-1, que se presentó más o menos hace 10 años, y el MERS, que no daba a ninguno de los niños, ¿no? O sea, no se reportaron niños afectados con eso. Y entonces, esto puede ser, hay algunas hipótesis que hablan sobre el efecto que tienen los receptores para COVID-19. Para que el COVID-19 se dé, como ustedes lo saben, requiere estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Ay, Dios mío, perdonen. De la enzima convertidora de angiotensina. Y entonces, los niños se conoce que solamente por densidad tienen menor cantidad de estos receptores y por lo tanto van a tener unas menores reacciones a esto, ¿no? Y entonces, discúlpenme. Y entonces, estos pacientes van a tener menor afinidad al virus en comparación con los menos afectados, lo que no significa que los niños están protegidos y salvados contra ellos. Esta fue una de las razones por las cuales intentamos analizar qué era lo que estaba pasando en los factores asociados a muerte en niños con COVID-19 en México. Y lo publicamos en la revista de la Gaceta Médica de México. Lo que hicimos fue utilizar la base de datos de COVID-19 de todos los hospitales de todo México. Esta base de datos, si bien tiene muchísimos problemas porque puede haber casos que no se hayan reportado, sobre todo estos casos que no están en el sector salud. Puede ser que haya una subdetección porque no se estaban haciendo las pruebas suficientes. Sin embargo, la muestra fue suficientemente grande porque se incluyeron a 215,000 pacientes con diagnóstico de COVID-19 de marzo al 23 de mayo del 2020. Es decir, en este caso vamos a analizar la primera ola que ocurrió con el SARS-CoV alfa que se mencionaba, ¿no? Y entonces, con estos datos, la base incluyó a pacientes, como habíamos dicho, que acudieron al sector salud. Se supondría que todos los pacientes tenían que haber estado, todos los pacientes que tenían con COVID-19 tendrían que haber sido reportados. Sin embargo, hoy en día conocemos que no todos los casos fueron reportados como tal. Y la otra cuestión es que las pruebas no se estaban haciendo como tal. Entonces, puede ser que estos datos que tengamos tengan un subregistro. Sin embargo, a pesar de ese subregistro, lo que nosotros encontramos son cifras similares a las que se presentaron en el metaanálisis, es decir, sí tuvo una validez externa. Es decir, de los pacientes que vienen sospechosos por COVID-19, de los niños que vienen sospechosos con sintomatología de COVID-19, lo que encontramos es que solamente 12.6 resultaban positivos. Es decir, la verdad es que todos tenemos muchísimo miedo y cada vez que tenemos dolor de garganta o rinorrea o alguna de las circunstancias, se sospecha que tiene COVID, pero no todos son COVID. Entonces, solamente 12.6 fueron COVID, lo cual corresponde a cifras similares a los ensayos clínicos, al reclutamiento de ensayos clínicos, cifras similares a otros lugares que han hecho estudios más o menos parecidos, lo cual le da una validez mayor a los datos que vamos a estar presentando. Ahora, la neumonía es quizás una de las cuestiones más difíciles y fuertes de ver en el COVID-19. Entonces, en este caso, unos datos que encontramos que eran estadísticamente significativos fue que los niños que ingresaron a los hospitales, había más niños por otros virus,
Es decir, 14.8 ingresaron a los hospitales sospechosos por COVID, por neumonía, pero no tenían, fueron negativos RT-PCR. Entonces, la neumonía se presentaba más, 14.8% de estos pacientes tenían neumonía por otros virus comparados con un 2.4 o con un 9.8, discúlpenme, de estos pacientes. Es decir, había una diferencia entre un grupo y otro. Y entonces, si seguimos pensando y seguimos analizando, vemos otro factor de riesgo, la obesidad. La obesidad sí fue estadísticamente significativa a favor. Los niños obesos sí tenían mayor posibilidad de estar confirmados. Esta es una información que ya conocíamos y la validamos aquí en México, donde el COVID-19, digamos que le pega más a los pacientes que pudieran tener algunas comorbilidades, en este caso, obesidad. Y finalmente ponemos toda la panorámica. La intubación no se dio más en los pacientes que tuvieran COVID-19, en realidad se dio menos en los pacientes que tenían COVID-19 y la mortalidad, si bien sí fue un poco más alta, me falta aquí esta diapositiva, si bien fue un poco más alta, es decir, fue de 1.9, no fue estadísticamente significativa al compararla con otros virus. Entonces, esto lo que nos dejaba lo que nos dejaba de enseñanza es que probablemente los niños no eran un grupo o no son un grupo que pudiera estar tan afectado o más afectado que otros virus. En el entendido de que la neumonía es un verdadero factor con lo que hemos luchado los médicos o los pediatras en los últimos años. Y entonces se incluyeron a 1,443 niños con COVID en este lapso de tiempo tan pequeño, como habíamos dicho, y la tasa de mortalidad era de 1.9, que semeja una tasa, sí, es mucho mayor que la tasa de mortalidad que presentan en los Estados Unidos o que presentan en Francia. Sin embargo, es una tasa de mortalidad, como vamos a ver, que se parece más a países del mismo estatus socioeconómico que nosotros. Entonces, ahora veamos este artículo que publica la semana pasada el doctor Oliviera, que es exactamente el mismo que nosotros, ¿no? Entonces, ellos toman la base de datos de COVID-19 de Brasil y intentan hacer análisis similares a los que nosotros tenemos. Ven ustedes que los casos son mayores, claro, pero porque el lapso de tiempo es mucho mayor, es casi de un año más que lo que publicamos nosotros en el 2020. Y entonces ellos se encuentran que su tasa de mortalidad global es de 8.1, que comparada contra nuestra tasa de mortalidad es sin duda mayor a la que nosotros presentamos, que presentamos en aquellas fechas. No podemos saber, habría que hacer nuevos análisis para ver cómo estamos ahora, ¿no? Y entonces vemos aquí esta comparación de los datos, de los mismos datos epidemiológicos sesgados o como ustedes los quieran ver. Sí, sin embargo, vemos como sí hay diferencias de 1.9 y 8.1. Ahora, países como Saudi Arabia, que hacen trabajos similares a lo que hicimos nosotros en el 2020, entonces muestran que hay una diferencia abismal entre de 4.8, es decir, es casi 2 veces más la diferencia que existe en la mortalidad infantil en lo que ellos tienen. Estos datos que presentamos son datos del punto de vista global epidemiológicos. Sin embargo, podríamos decir que existen otros datos publicados en donde solamente se publican los pacientes que ingresan a las terapias intensivas, ¿no? Obviamente que un paciente que ingresa a la terapia intensiva per se va a tener mayor mortalidad. Sin embargo, lo que yo quiero mostrarles es la imagen en general, o sea, cómo le va a nuestros niños. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles podrían ser estos factores de riesgo a los cuales nosotros tendríamos que evaluar? En el estudio anterior, en el estudio que hicimos en este estudio que hicimos en el 2020, encontramos que la edad de menor de 4 años es un factor de riesgo independiente. Pero bueno, si ustedes fueran pediatras, si ustedes son pediatras, como muchos de aquí, entendemos claramente que los niños entre más pequeñitos son más susceptibles, son más vulnerables. Otro factor que resultó escalofriantemente alto es la neumonía. Ven ustedes aquí
vean ustedes aquí cómo la neumonía es el que jala todos los datos, ¿no? Y entonces aquí tenemos que esta es la media del OR, que es un OR cercano al 50, y entonces este prácticamente se lleva todo. La inmunosupresión resultó estadísticamente significativo en el análisis bivariado. El riesgo cardiovascular alto, es decir, el hecho que tenga obesidad o que tenga diabetes o que tenga alguna característica, una cardiopatía congénita. Y en este estudio, la obesidad no presentó ningún factor, aunque sí parecía que tenía tendencia, es decir, que faltaba tamaño de muestra. El ingreso a la terapia intensiva no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, en este caso, la intubación, los niños que son intubados, sí resultaron estadísticamente significativos. Sin embargo, pensando en estos datos, al analizarlos un poquito más, entendemos que, bueno, la intubación ya es un dato de susceptibilidad, es decir, puede ser que estos pacientes sean susceptibles a morir, pero porque ya estaban muy graves, ¿no? Entonces, decidimos hacer un análisis multivariado para poder ponderar estos datos. Y el primer dato que salió fue la edad en años. La edad en años salió, perdió significancia estadística para mortalidad. Es decir, si bien los niños son más susceptibles, si lo entendemos, es más grave el hecho o es más importante el hecho que tengan neumonía. Entonces, vean ustedes este intervalo de confianza en la neumonía, y la neumonía es un factor que es muy amplio, es un factor que puede ir, digamos, desde 2 veces más hasta 20 veces más. Inmunosupresión en el modelo multivariado, donde contemplábamos la edad, la neumonía y la inmunosupresión, pierde significancia. Entonces, es decir, estos pacientes que están inmunocomprometidos, si no llegan a neumonía, si no presentaran neumonía, luego entonces no tendrían una mayor mortalidad, es decir, se pierde este aspecto. Igual sucede con riesgo cardiovascular y la intubación persiste, ¿no? La intubación persiste, incluso lo jala un poquito más. Sin embargo, podríamos decir que podríamos quitar intubación y quedarnos como que el principal factor de riesgo, independiente de todos los demás factores, es el desarrollo de neumonía. Con esto en mente, decidimos contrastar con lo que pasaba en otros países. Nuevamente me refiero al artículo de Oliviera, que se parece muchísimo al de nosotros, se parece muchísimo en el tipo de población. Y entonces lo que ellos encontraron es que también la edad de los de menos de 12 años, pero la edad de los de 12 a 19 es un factor de riesgo. Ellos, además de todo, meten el número de comorbilidades y encuentran que, por supuesto, que aquellos pacientes que tienen más de 3 comorbilidades son los factores que tienen mayor riesgo de morir de tiempo a muerte, comparados contra los que no tienen ninguna comorbilidad, ¿no? Entonces, los que no tienen ninguna comorbilidad son pacientes que son de muy bajo riesgo, que son los pacientes que, digamos, que veamos en la consulta. Esos pacientes son los que tienen bajo riesgo. Sin embargo, los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que tienen obesidad, estos pacientes pueden tener un incremento en su mortalidad como tal, ¿no? Así es que los españoles decidieron analizar estos datos utilizando estadística bayesiana. Entonces, lo que querían ver es cuáles podrían ser los datos. Como ellos tenían baja mortalidad, cambiaron el desenlace de mortalidad por necesidad de terapia intensiva, necesidad de intubación. Y vean ustedes los datos. Si nosotros pusiéramos una línea aquí donde buscáramos solamente aquellos que tienen una probabilidad incrementada de 0.1, ¿sí? Entonces, encontraríamos que aquellos pacientes que tienen características pulmonares, como por ejemplo tos o de tubo respiratorio alto, rinorrea hialina, sibilancias, dolor de pecho, o que disminuya la ventilación, es decir, neumonía como tal, esos son los factores que más se asocian a presentar una complicación, incluso la muerte. Por lo tanto, es que decidimos hacer un estudio que fue publicado en el Boletín Médico del Hospital Infantil de México en el 2021, donde platicábamos, bueno, ya sabemos que la neumonía es el factor de riesgo independiente para la muerte, pero ahora queremos saber cómo podríamos prevenir la neumonía
o cuáles son los factores de riesgo pediátricos para evitar la neumonía en estos pacientes. Entonces, hicimos la misma base de datos, solamente que ahora ya no llegábamos, utilizamos la misma base de datos, y entonces teníamos que solamente 141 pacientes, detectamos a 141 pacientes con neumonía por COVID-19, ¿no? Y 1,302 pacientes sin neumonía, pero con COVID-19. Entonces, lo que nosotros encontramos es que nuevamente la edad fue un valor, los niños de menos de un año fueron los que fueron los que presentaban mayor riesgo de presentar de presentar neumonía. Tenían 5 veces más riesgo de presentar neumonía. Y los que le seguían es de 1 a 3 años, cuando lo comparamos con aquellos niños que sean mayores de 4 años. El sexo el sexo no tuvo ningún impacto. Entonces, este factor lo contrastamos utilizando estos gráficos de violín y entonces encontramos que efectivamente había una diferencia estadísticamente significativa, donde los niños que más iban a hacer neumonía no son los adolescentes ni son los niños escolares, sino son los pacientes, y son datos de aquí de México, sino que son estos pacientes jóvenes, digamos, los pacientes que acuden a guarderías, que son pacientes que ocurren, bueno, que son pequeñillos, ¿no? Entonces, en este caso, encontramos que la obesidad se quedó muy cerca, 0,97, de ser estadísticamente significativo. Pero la diabetes fue un factor muy importante, es decir, estos niños con obesidad y diabetes son niños que tienen una mayor predisposición o un mayor riesgo de presentar esta enfermedad o presentar esta complicación. Entonces, lo que hicimos fue juntar obesidad y diabetes, es decir, sabemos que un paciente obeso es un paciente que tiene características similares a un diabético, ¿no? Un diabético digamos que un obeso muy avanzado. Entonces, en este caso, a la hora de juntar estos datos para mejorar el equilibrio que teníamos con los números, encontramos que efectivamente era un factor de riesgo estadísticamente significativo. Lo mismo sucedió con inmunosupresión, pero el riesgo cardiovascular no tuvo este efecto. Entonces, metimos algunos otros datos más, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, ¿no? Y lo sometimos a un modelo multivariado. En este caso, lo sometimos a un modelo multivariado que le llamamos por pasos ascendentes. Es decir, primero metimos cuáles eran los pasos, las variables que eran más pesadas, y después fuimos metiendo poco a poco datos que nos pudieran ayudar a explicar clínicamente el fenómeno. Lo primero que vimos, y es la gráfica que tenemos, el primer dato que vemos es la edad. Y entonces, la edad donde donde están más perjudicados son los menores de 1 año. Los de 1 a 3 años, si bien es estadísticamente significativo, lo que encontramos es que están mucho más cercanos a la unidad. Entonces, bueno, sí tienen mayor riesgo, sin embargo, el riesgo es menor. Ahora, si juntamos estos dos factores con inmunosupresión jala prácticamente todos los datos, dejando la edad en la parte de abajo, y es estadísticamente significativo. Entonces, esta inmunosupresión resulta sumamente importante para este dato, ¿no? Entonces, los pacientes inmunosuprimidos, como son pacientes con cáncer, con lupus o con alguna cuestión, y que además, o neonatos, prematuros, son los que se encuentran en riesgo como tal. El modelo final agregamos obesidad y diabetes. Y lo que encontramos al agregar obesidad y diabetes es que es estadísticamente significativo y es independiente a los demás factores. Es decir, es independiente a la edad, es independiente a la inmunosupresión. Y entonces, obesidad y diabetes puede ser una de las razones por las cuales México tengamos una mayor comorbilidad o mayor probabilidad de tener más casos de COVID-19 que otros países, ¿no? Entonces, vivir en este país donde la prevalencia es tan alta de niños que viven con obesidad y diabetes vuelve a ser una de las causas importantes y que tenemos que evaluar para disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Sin embargo, pues no me queda más que decirles que todo lo que les pude haber dicho
pueden haber sido las fotografías del comportamiento de la pandemia. ¿Por qué? Porque ahorita está habiendo esta infodemia en donde los periódicos empiezan a tener una velocidad más rápida y hablar que la variante Delta puede ser que esté mandando a más niños al hospital, ¿no? Entonces, quedan más preguntas para saber si verdaderamente están más enfermos o no están más enfermos. Entonces, esas son preguntas que aún no se pueden resolver o que aún no la pude resolver en esta presentación porque no hay suficientes datos, ¿no? Sin embargo, en los datos que se presentan para, de nuevo, del estudio de Oliviera, él sí presenta los datos de las últimas semanas y entonces en las últimas semanas donde, que digamos que ya están en el cuarto cuartil, que es esta parte de aquí, el cuarto cuartil podríamos decir que se le atribuye completamente a la Delta, ¿no? A la versión Delta del virus del COVID-19, aquí sería al alfa. Entonces, en esta primera oleada, lo que podríamos ver es que si bien hubieron más casos de los que está viendo ahorita de niños, eh, los casos, no, la mortalidad no se incrementa. Aquí sí se incrementó un poquitillo, pero quizás hemos aprendido bastante cómo manejarlo, quizás tenemos más posibilidades de tratar a los niños, pero no estamos viendo un incremento, lo cual me tranquiliza un poco en este pensamiento de qué podría pasar con esta variante Delta del COVID-19. Y entonces, otros estudios que también me alientan a respirar un poco más es que la vacuna de BioNTech y la vacuna de AstraZeneca las dos han demostrado que son efectivas. 88% la de BioNTech, la de Pfizer, efectiva contra la variante Delta, ¿no? Después de la segunda dosis, ¿no? Entonces son vacunas que resultan efectivas. Y que son quizás las personas que no se están vacunando, que son los niños que no se están vacunando, la razón por la cual ahora vemos más casos de niños que de adultos, ¿no? Entonces, que lo que estemos viendo es que esta proporción de casos de niños contra adultos ahora parezca ser que los niños se nos están enfermando más. Sin duda, esta plática tiene limitaciones, ya que contamos con pocas publicaciones sobre el efecto sobre la mortalidad de la variante Delta en la población pediátrica. Entonces, tenemos que utilizar tenemos que hablar de fisiopatología y tenemos que hablar de este pensamiento tipo gestal, donde hablamos de otros datos o de la evidencia indirecta que pudiera decirnos si la variante Delta va a provocar mayor mortalidad que otras. Y otra limitación es que existen muchas noticias. La infodemia, a mí, para hacer esta plática me costó mucho trabajo porque recibía información de muchos lados. Entonces, pues tuve que hablar con mis colegas, por ejemplo, del Hospital de la Raza, donde no tienen casos de niños intubados, tienen un caso de casos de niños intubados con COVID-19. Centro Médico Nacional Siglo XXI no tiene casos. El Hospital Infantil de México ha recibido algunos. Entonces, no parece ser que esto esté llegando a esta fase donde tenemos tantos problemas. Sin embargo, hay pocos datos y esta enfermedad nos ha enseñado que hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que pueden pasar. Uno dice una cosa y puede pasar algo distinta. Así que hago estas conclusiones. La mortalidad en México y en el mundo es baja. Incluso es más baja que otros virus a los cuales hemos bajado las brazos, como el virus de influenza, como la vacunación de otras cuestiones como el sarampión. La mortalidad en México reportada en artículos científicos en México y en el mundo en metaanálisis es baja. El principal factor de riesgo para el desarrollo de muerte en niños por COVID es que desarrollen neumonía. Los niños que viven con obesidad tienen mayor riesgo a desarrollar neumonía por COVID-19, como vimos. Y por lo tanto, los niños que tienen obesidad tienen mayor riesgo de presentar, quizás de morir por esta enfermedad, a los cuales habría que poner nuestros ojos con mayor empeño. Los niños menores de 3 años resultaron que fueron estadísticamente significativos para el desarrollo de neumonía. Y entonces aquí es donde las medidas preventivas
que se hagan para proteger a los niños menores de 13 años, para hacer alguna burbuja para los niños menores de 3 años, quizás podría ser donde pongamos énfasis en los siguientes, en el siguiente transcurso de la pandemia. Y entonces, no queda más que agradecerles la atención a esta plática, Tlazocamaki Miyak, que en mi lenguaje significa, en náhuatl significa muchísimas gracias, gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que surjan durante el Congreso. Muchísimas gracias.